A continuación vamos a presentar el proyecto final correspondiente al curso Taller de Comunicaciones Eléctricas del segundo semestre de 2022. El tema de enfoque de este proyecto es el modelado de un sistema de radiofrecuencia para una aplicación médica mediante un System on a Chip NRF 52832. Los integrantes de este grupo son Luis Cordero, Gilbert Vargas, Alan Villalobos y mi persona, Emanuel Araya. Dentro de los contenidos que se va a abordar en esta presentación, se tiene la introducción, la motivación, la problemática y los diferentes módulos que se verán posteriormente. Dentro de la introducción, el uso de sistemas de filtrado de datos de corrección de errores en el área médica se ha vuelto crucial en los sistemas de detección de signos vitales, dado el hecho que estas pequeñas señales son propensas a recibir ruido de diversas fuentes, aspecto que puede perjudicar la correcta adquisición de datos y poner en riesgo la vida de las personas. Como motivación, los System on a Chips o los SoC como se les conoce, han sido ampliamente desarrollados en el área de telecomunicaciones y es posible implementar moduladores, filtros, codificadores e incluso antenas dentro de espacios muy reducidos. Esto beneficia el incremento de la densidad de integración de los circuitos de acuerdo a las demandas establecidas por la industria. La problemática que aborda este proyecto, dada una prueba de COS-3 para la cual se tienen valores de bits per minute o latidos por minuto y tomados a diferentes tiempos con los cuales se pretende generar una señal analógica. Esta señal será digitalizada por medio de eh, muestreo y codificación y posteriormente será enviada a un receptor que posteriormente la decodificará y deberá reducir el ruido a la menor cantidad posible y recuperar la señal de la que originalmente había sido enviada. Bueno, el sistema como tal se divide en distintos bloques, tres principalmente, iniciando con el bloque de transmisión. Este se divide en otros 5 subbloques, los cuales son recolección de datos, preprocesamiento, codificación, modulación y antena. En la siguiente, iniciando con recolección de datos, si puede pasarla. Más que todo lo que se basa, o bueno, también es llamado el bloque de latidos por minuto, lo que toma o lo que se haga es un análisis estadístico de los datos obtenidos del experimento. El experimento lo que tiene son valores de pulsaciones cardíacas por minuto eh, en función del tiempo, claramente. Entonces, a partir de este set que se obtuvo de un experimento, se comienza a hacer este análisis estadístico donde se obtiene, por ejemplo, el promedio de los datos, donde se obtiene un 129.15, la desviación estándar, que es un 19,65 aproximadamente. Además, sacar algunos gráficos como un histograma o también el boxplot. Y se hizo un test de groups para notar o ver si se tiene alguno o algunos datos atípicos en el set de datos, que en este caso no se encontró ningún dato atípico. Esto se puede ver en el test de groups y además también con el boxplot se puede apreciar que no hay ninguna cola que se vea rara. Además de estos tests que mencioné, también se realizó el test de Anderson-Darling. Este test lo que hace es un análisis de normalidad de datos. Para este se pasa todo el set. Entonces, lo que se devuelven son valores críticos a distintos niveles de significancia, tanto al 10, 15, 5, 2.5 y 1%. Y un valor estadístico, que este valor estadístico se utiliza para corroborar con una hipótesis y dependiendo si los valores críticos dan mayores o menores, se puede rechazar o no la hipótesis. Todos estos valores, o bueno, las partes estadísticas que se realizaron, se utilizaron librerías de Python, porque ya está básicamente todo implementado. Entonces al final es básicamente llamar funciones y pasarles como el set de datos, que es con lo que se está trabajando, que son los latidos por minuto. Y así fue como se obtuvieron todos los valores, ya sea para el test de Anderson-Darling, para el de groups, los promedios y demás. Para el bloque de preprocesamiento, en esta parte se toman la sección anterior de los datos estadísticos que el compañero Gilbert mencionó y se les aplica un filtrado. Este filtrado se emplea mediante un exponential moving average. Es una técnica en la cual se toma mayor importancia a los datos más recientes
y se le resta importancia a aquellos que ocurrieron en tiempos pasados. De esta manera se logra un suavizado más acorde al comportamiento de los datos, como se puede observar en la gráfica celeste, que es la señal sin filtrar, y la señal naranja, que es la señal filtrada. El método del Exponential Moving Average utiliza un factor de suavizado de 0.3. Este factor de suavizado puede variarse según las necesidades o de acuerdo a al comportamiento que se tenga de los datos con ruido. Posteriormente, los datos fueron almacenados en un Excel que serán utilizados para el siguiente bloque. Entrarle. Después del preprocesamiento, como lo dijo el compañero Manuel, viene la codificación. Para esta codificación se utilizó la técnica de Hamming y se utilizaron dos enfoques, el 7-4 y el 15-11. El primer dígito quiere decir el total de bits que van a resultar de la codificación y el primer número indica la cantidad de bits de mensaje que son utilizados para codificar. Previo a la codificación, primero hay que digitalizar los datos provenientes del preprocesamiento porque son datos decimales. Entonces hay que tomar esos datos y convertirlos a binario porque ya vienen con una cierta pues cuantización o discretización. Entonces esos datos se tomarían y se convierten en binario para poder pues aplicar la codificación. Para esta codificación se utilizó un enfoque matricial, digámoslo así, donde pues el código va a ser unos bits de paridad y concatenados con los bits de mensaje que se querían codificar. Para obtener esta codificación, lo que se hace es multiplicar el mensaje, que es la M que viene por acá, por una matriz G, que es la matriz de, de paridad, digámoslo así. Esa matriz está compuesta por una matriz P concatenada con una identidad de tamaño K, que en este caso sería este segundo número del par entre paréntesis. En caso de 7-4 sería un 4 y en caso de 15-11 sería un 11. Una vez hecho esto, resulta en un código que pues sería el que se va a enviar al bloque de modulación. Para obtener estos bits de la matriz P que componen la matriz G, se utilizaron estas ecuaciones de aquí a la derecha de aquí a la izquierda, perdón, para unas codificaciones de 4 son solo 3 bits y se obtienen haciendo esta operación de XOR de cada uno de estos 3 bits de datos que se describen en estas ecuaciones. Para para la codificación 15-11 serían 4 bits de paridad y son estos que están por acá, que ya tienen más elementos por ser 11 bits de datos, perdón. Entonces se obtienen 4 bits para la matriz P y esto va a formar la matriz G que por el efecto en cadena y se va procesando para obtener el código. Bueno, para el bloque de modulación, se utilizó la modulación GFSK, que es la que se usa para esta tecnología de Bluetooth de baja energía. Se utiliza un índice de modulación entre 0.28 y 0.35, el portante de banda de 0.5, una tasa de transmisión de 1 megabits por segundo, y para la señal portadora se utilizaron una amplitud de 10 voltios y una frecuencia de 2.4 05284800 GHz, que este sería el canal por el que decidimos nosotros transmitirlo.
En esta modulación se usa un filtro gaussiano para el cálculo de la frecuencia de desviación. Si es un 1, la desviación es positiva, y si es un 0, la desviación es negativa, como se puede observar aquí en las gráficas. Cuando pasa de 0 a 1, se ve como la frecuencia cambia. Para el bloque de antena se decidió utilizar una antena bow shape con una frecuencia de 2.4 GHz que tiene la característica de tener menos 23 decibelios de potencia de reflexión. Esta característica es importante porque se buscaba que se tuviera una antena con un valor de pérdida o bueno, de potencia de reflexión por debajo de los 20 decibelios. También se tiene como característica para esta antena la transmisión unidireccional y un menor espacio ocupado por la antena del PCB. Esto es importante en términos económicos, puesto que conforme más grande fuera la antena, mayor espacio debía ampliarse el PCB. En la imagen de la izquierda puede apreciarse el patrón de radiación de la antena y en la derecha un diagrama del board efectuado en la aplicación Eagle. Lo que es el que se modeló como AWGN, que es el que le añade ruido al canal, perdón, a los datos para simular un canal pues un tanto real. Para este bloque lo que se hace es tomar los datos provenientes de la codificación, se convierten a decimal y a estos, utilizando la librería com de Python, se les agrega un ruido a cada dato decimal. En este bloque también se determina la capacidad de canal con el fin de determinar si pues el canal se satura o no, para ver si habría o no pérdida de información. Y una vez que se les ha añadido el ruido a los datos, pues son devueltos a su valor binario y almacenados en un archivo de texto. Estos son imágenes de los resultados del módulo de canal. Acá a la izquierda, en la esquina superior, se ve una gráfica de un dato y se pasa por un canal con un SNR de 2 decibeles. Y a la salida se puede observar cómo hubo errores en el dato porque el SNR es muy bajo y acá dice que el canal está saturado, entonces puede haber una pérdida de información. Por el contrario, en las gráficas de abajo se manda y se recibe el mismo dato. Y acá dice que el canal no está saturado, entonces que hay una probabilidad baja de perder información. Para el bloque receptor se divide en modulación, decodificación y visualización. En el bloque de modulación, lo que se hace es que se recibe la señal y se multiplica por la señal portadora para después integrarla y así, por lógica binaria, si el resultado es positivo, entonces es un 1, y si es negativo es un 0. Entonces, como se puede observar en las imágenes, cuando se transmite, bueno, con cierta desviación de frecuencia, este obtiene el dato que es, digamos, si la frecuencia era negativa, entonces obtiene un 0. Y si la frecuencia era positiva, entonces la desviación de frecuencia, entonces se obtiene un 1. En todos los casos se obtuvo lo que se envió. Que es, digamos que el opuesto a la codificación. Acá se extrae la información que se ha enviado. Para esto se utiliza lo que se llama un síndrome para detectar errores. Lo que hace esto es dar como una dirección o un valor binario al que está asociado a un patrón de error que va a decir la posición pues del error si lo hubiera.
este síndrome se obtiene multiplicando el código obtenido por la matriz H transpuesta, que es la matriz de chequeo de paridad transpuesta, que se obtiene concatenando la matriz identidad de dimensiones n-k con una P transpuesta, que la P se obtuvo en el bloque de codificación. Hay una tabla de síndromes para cada una de las codificaciones, ya sea 7.4 o 15.11. Y para extraer el mensaje, dado que el código está pues estructurado, digámoslo así, de la matriz B, con la matriz B concatenada con los mensajes, con los bits de mensaje, entonces pues nada más se extraen los bits de mensaje que en este caso van a estar siempre a la derecha, y dependiendo de la codificación ahí se define la cantidad de bits de mensaje que se van a extraer. Pues como lo decía, se obtiene una tabla, digámoslo así, de síndromes que definen la posición del error. En este caso, un síndrome de 0 indicaría que no hay error en los datos. Un síndrome en la posición 1, por ejemplo, para la codificación C4, daría un error en la posición 1, sí, daría un síndrome de 101. Y pues esto se implementó como un diccionario en Python para poder obtener el patrón de error asociado a al síndrome. Para corregir el error, lo que se hace es un XOR del código recibido con el patrón de error, que en este caso sería, por ejemplo, para el 1, serían, dependiendo de la codificación, para un 7.4, por ejemplo, serían 6 bits en 0 y un 1 en la posición acá que indica. Y con eso se hace la operación de XOR y se obtiene el dato corregido, que es el que se utilizaría para extraer el mensaje. Y bueno, acá se muestran los resultados de las decodificaciones, tanto para una codificación 7.4 como para una 15.11. Ahora bien, para el bloque de visualización, en este bloque se van a obtener 3 gráficas, donde la primera de estas es una gráfica de las zonas de entrenamiento. Esto básicamente lo que muestra son como zonas en donde se tienen mayores pulsaciones cardíacas, o dependiendo del rango de pulsaciones donde se encuentre, va a estar en una zona u otra, que es lo que se puede ver de estas franjas, donde se ve como la zona de calentamiento, quema grasa, aeróbica, anaeróbica y demás. Para poder separar en estas zonas hay ciertos porcentajes que indican cuándo se encuentra en cada una de estas, que lo que se hizo en el código fue entonces tomar el set de datos, clasificar cada una de las pulsaciones por minuto en alguna de las zonas, dependiendo de dónde se ubiquen, y al final simplemente generar esas franjas dependiendo de los datos y de la clasificación que se le haya dado a estos. Entonces, de esta forma es como se obtuvo este resultado de esta gráfica. Ahora podemos observar la gráfica del VER contra el SNR, donde se puede observar cómo al aumentar la relación señal-ruido, el VER disminuye bastante. Siguiente. Y en esta gráfica podemos observar los latidos por minuto de la señal que se transmite y la que se recibe. De aquí, nosotros realizamos los cálculos del MSE y el PVIDAS, que los resultados fueron 0.01369 y 0.84 respectivamente, donde se puede decir que los datos no están muy alejados de los originales y que a la vez difieren de los originales un 0.84% aproximadamente. Ahora bien, ya entrando en las conclusiones y recomendaciones, si puede pasar a la siguiente. En cuanto a las conclusiones, podríamos decir que el canal lo vemos que se satura cuando ya el SNR alcanza valores menores a 5 decibeles. Además, con la codificación que va a aumentar el ancho de banda, pero sin embargo esto va a aumentar la protección de los datos, que por un lado se pierde
y por el hecho de que va a ser un ancho de banda mayor, pero se tiene una mayor protección, lo que va a evitar más errores y disminuye el BER. También que la dimensión de la antena puede afectar el costo del dispositivo, como ya fue mencionado, que dependiendo de la antena que se escoja, se tiene que aumentar el tamaño del PCB, aumentando así su costo. En la siguiente. También que la implementación del código Hamming repercute directamente en la disminución de errores, que era sí, claramente algo que se esperaba. Otra cosa es que el ruido más común es el ruido blanco, es el más estudiado en los cursos que hemos llevado y este es realmente fácil, o bueno, es posible modelarlo utilizando librerías de Python y no solo en Python, sino en otros lenguajes de programación. Y algo pues un poco lógico que es que el incremento en el valor del SNR se traduce en la disminución del bit error rate. Y por último, ya en recomendaciones, más que todo sería como prestar atención al overflow, ya que si no se le presta tanta atención, puede ser que esté causando problemas en futuras etapas que comienzan a transmitir más errores. También que el ruido del canal es un factor muy importante, entonces siempre hay que tenerlo en cuenta y además de si se puede hacer el sistema o simular lo que es el ruido del canal para saber cómo se va a comportar el sistema, sería como lo ideal. Y por último, que no está de más, o bueno, está más bien, muy bien utilizar un filtrado que sea bueno, con buena precisión, para poder evitar como lecturas erróneas de datos al tener el set obtenido justamente de los sensores o los electrodos en este caso. Entonces, con un filtrado que haga que todo esto se suavice un poco más y sea más fácil trabajar en el sistema. Y esto sería todo. Muchísimas gracias.